a escuchar y van a estar perfectamente actualizados. Y los que no han asistido, porque es una fecha diferente, insisto, entonces, bueno, tienen la clase grabada. Son las maravillas de la educación virtual. Lo mismo que digo, que ahora podemos recibir a mucha más gente que la capacidad de nuestra aula taller, que es la aula grande. En otras materias he sabido también que para primer semestre tenemos hasta 77 estudiantes. Es un número récord y estamos los docentes muy felices, aunque también con una gran responsabilidad. Las clases de filosofía no solían tener más de 55 estudiantes, en fin, ahora hemos llegado a 70, me parece maravilloso. Bien, vamos a esperar hasta las 12:10 y yo voy a ir volviendo a esta pantalla de unirse para que no me distraiga. Reitero, si alguien quiere unirse y no puede hacerlo, entonces comuníquese al grupo del WhatsApp. Quiero unirme. Yo estoy aquí con mi teléfono. Tengo varios aparatos. No tengo también una tableta, pero bueno, con la computadora y el teléfono creo que estoy atendiendo a todos los requerimientos. Bien, en la universidad generalmente se dan 10 minutos de tolerancia, ya saben las reglas. Hay que entrar a unsa.bo, leerse los reglamentos, el estatuto orgánico y conocer las reglas de la universidad y de la facultad. La asistencia no es obligatoria, no se toma lista, pero sí tienen que asistir para rendir un buen examen. Hay elementos que no están en los textos y, por supuesto, la materia tiene alguna dificultad que exige asistencia a clases. Bien, entonces siempre, si quieren tomar sus apuntes, si están en su computadora, pueden hacer una pantalla en Word y tomar apuntes, o simplemente tener su papel al lado con un lápiz para tomar algunos apuntes, ¿correcto? Bien, ya estamos en 31 alumnos. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Ahí voy. Empezamos con dificultades. Aquí tengo las filosofías de Asia. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Sale las filosofías de Asia. Sí, licenciado. Sí, profesor. Sí. Están viendo las filosofías de Asia, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, este es el texto de Alan Watts, que es un delicioso texto. Por favor, entrar a Google y tipear Alan Watts y ven su biografía. Es un iluminado inglés, británico, de Inglaterra, como quieran decirlo. Él habla nomás de Inglaterra, hoy en día se hablan del Reino Unido, en fin. Y luego emigró a Estados Unidos
y allí hizo su carrera de difusor de la filosofía oriental. También tiene formación religiosa en la iglesia anglicana, ¿no? La anglicana no es la católica, no exige el celibato, en fin, él no ha ejercido la formación anglicana, pero sí se ha dedicado a difundir la doctrina oriental. Él es nacido en 1915 y muere en 1973. Bien, vamos al texto entonces. La editorial es EDAF, aquí están los créditos, el traductor es Alfonso Colondrón, la fecha es 1995, y bueno, ahí está la foto de Alan Watts, y dedica el texto a Daisetsu Suzuki, que es el autor de los ensayos de budismo Zen, uno de los promotores de la explicación de la filosofía oriental en terminología, en lógica, en razonamiento razonamiento occidental, lo oriental para lo occidental, porque solía ser que los maestros orientales eran muy herméticos, no muy difíciles. Y claro, Suzuki hizo muy poco, pero empezó esta labor de explicar el Zen, sobre todo, para los occidentales, con razonamientos, etcétera, etcétera. Ya les he dicho en el programa que no soy un iluminado que quiero meditar o hacer un yoga o, qué sé yo, enseñarles ejercicios de respiración, ejercicios de kundalini, etcétera, sino utilizar el razonamiento. Y es Watts el que lleva mucho más allá, pues, esta manera de explicar la filosofía oriental en términos occidentales. Entonces se dedica a Suzuki, ellos se conocieron, y Humphreys es también uno de los líderes que creó una institución para explicar la filosofía oriental. Pueden ver en la bibliografía, en la biografía de Alan Watts y van a encontrar estos nombres. Estoy haciendo en realidad un poquito de tiempo para unir a todos, porque ya vamos 37. Bien, dice, lo esencial de todas estas filosofías orientales no es una idea, ni una teoría, ni un modo de comportamiento, sino una forma de experimentar la transformación de la conciencia cotidiana para que se nos revelen las cosas exactamente como son. Revelar las cosas exactamente como son es filosofía, por eso estamos bien en filosofía oriental. Ahora, por cuestiones de estilo literario, por hacerse entender, Watts nos habla que no es idea, no es teoría, ni modo de comportamiento. Esas expresiones hay que entenderlas de un modo literario. Ya el mismo Watts va a hablar de una teoría, de una idea y de un modo de comportarse. Hay que iluminarse, hay que meditar, hay que experimentar el absoluto, hay que experimentar, etcétera. Pero dice, no es una teoría, ni un comportamiento, ni una idea, sino la transformación de la conciencia. El mismo hecho de hablar de que las cosas se revelan como son, ya nos habla de una teoría que inmediatamente se hace una intuición de lo profundo de las cosas, una teoría que es el visor por el cual vemos las cosas y vemos su valor. Entramos a un plano axiológico y del valor que está en el espíritu, también a un sentimiento por el cual todas nuestras aflicciones se detienen, ¿no? Y experimentamos la iluminación que nos lleva a lo que llamamos la felicidad. Por lo tanto, ya saben un poco cómo leer a Watts, ¿verdad? Habría que leer lo esencial de estas filosofías orientales, es que son una idea, una teoría, un modo de comportamiento que nos hacen ver las cosas
tales como son. Voy a ver si hay alguien más. Bien, entonces seguimos. Aquí está el índice. Es la maravilla de un buen libro que tiene el índice adelante. Entonces, vamos a ver estos 7 capítulos que no son un texto extenso. Esa es la maravilla de este texto. Y hoy vamos a ver la relevancia de la filosofía oriental. Como ven, el primer capítulo habla de la filosofía oriental como un todo: hinduismo, budismo, taoísmo. Luego se va al hinduismo, luego habla del Zen, luego habla de la educación en la filosofía oriental, habla de los yogas, luego habla del budismo y del taoísmo. Aquí está, hinduismo, budismo, taoísmo. ¿Correcto? Tienen la introducción donde Mark Watts nos habla de su padre, lo que hizo y cómo este libro consiste en conferencias radiofónicas que han sido transcritas a texto y se ha publicado en 1995. En la introducción pueden ver las fechas de cómo Watts no cesaba de difundir porque creía en el gran valor de la filosofía oriental. Y ahí Mark Watts nos habla de cada uno de los capítulos. La gran maravilla de este libro, que es insuperable para mí, es que no tiene la complejidad y la extensión, por ejemplo, de otros tratados como el Camino del Zen. Van a ver el Camino del Zen, pueden bajarlo, está para bajarlo. Pero no recomiendo para este curso todavía leerlo o estudiarlo, salvo un estudiante muy aventajado, muy interesado, porque es más complicado. Aquí vamos a encontrar todos los secretos de la filosofía oriental, hinduismo, budismo, taoísmo, y ya vamos a ver cómo. Por eso es que no cambio de texto. Hace muchos años que enseño con este texto. Y bueno, si se quiere otro, ya ven el programa, vamos a ver también una aplicación de la filosofía oriental en el modo de ser antropológico de los orientales o del Asia, que son los japoneses. Tengo experiencia con el trato de los japoneses, ya lo dije, y entonces, lo dije en la primera clase, y entonces les vamos a explicar este extraño pero fascinante modo de ser un ser humano de los orientales como son los japoneses. Por eso voy a empezar directamente con Watts. En algún momento voy a volver al programa para hablar de ideas más mías sobre la filosofía oriental. Por ahora lo que quiero es justamente entrar directamente al grano con la filosofía oriental. ¿Correcto? Para ello vamos a ir a decir que es un texto muy ameno, casi es un texto de mesa de noche. Ustedes se acuestan y para crear un poco de sueño leen unas páginas y es fascinante. No es muy complejo en primera instancia, es muy llevadero el texto, está lleno de anécdotas, de dichos muy agradables. Es una prosa sencilla, natural y muy atrayente, y por ello es que me permito avanzar hasta llegar a la esencia del asunto. Luego vamos a volver, vamos a ir adelante, atrás, etcétera, y vamos a ver que se avanza rápidamente. Como nota diremos que no hemos podido bajar este texto porque hay que estar afiliado a un club y ustedes saben que hay que estar abonando cuotas. En fin, nunca he sentido el verdadero impulso de afiliarme a un club de lectura o a comprar el texto en Amazon o en cualquiera otra de las editoriales virtuales como Scribd. Y bueno, hemos escaneado este texto que
viene a reemplazar mi texto original que de algún modo en alguna de esas fotocopias para otras clases, bueno, se perdió, aunque he encontrado otra copia que no tiene todos estos subrayados de la persona que me facilitó el texto en última instancia. Todos estos subrayados, que son a veces excesivos, el texto está subrayadísimo, no son míos, ¿correcto? Corresponden al estudiante. Era un estudiante maduro, era un doctor, el doctor Elio Calvo, famoso gastroenterólogo de la ciudad de La Paz, que se licenció en filosofía y me facilitó el texto porque de tanto ir a la librería Armonía no logré que trajeran otra vez el texto y no pude conseguir un ejemplar original. En fin, entonces los subrayados son del lector original. Ustedes tienen que hacer sus propios subrayados, subrayado encima del subrayado, o simplemente ustedes abren una ventana al lado en Word y dicen página 21, nota, nota, nota. No se puede escribir sobre el texto, ni siquiera yo puedo poner resaltador, ¿no? Los programas que llevan esto a Word, en fin. Ya estoy en tratativas para conseguir un texto original. Si lo hago, lo hago. Pero por ahora, vayamos nomás a este texto hiper subrayado, que al final van a ver, no nos va a molestar. Si coinciden con el subrayador original, bien. Si no, hagan sus propios apuntes. Entonces, he aquí que la lectura es tan amena que llegamos a la página, sin más, a la página 32. Vamos a ir a la página 32. Y leemos. Ven todos mi compartir pantalla, ¿verdad? Todos están viendo. Alguien dígame sí. Sí, licenciado. Bien. Ven mi cursor. Sí. Es lo único que puedo hacer. No puedo ni siquiera hacer un resaltado. O sea que mi voz va a ser la guía y también mi ratoncito. Ven mi ratoncito, ahí está. Posición esencial de los Upanishads consiste en que el ser es la sola y única realidad sin semejante y que todo este universo, en definitiva, es Brahma. ¿Qué es Brahma? Arriba, vean mi cursor, dice, en la filosofía de los Upanishads, estos dioses se ven simplemente como múltiples y diferentes manifestaciones de un mismo principio esencial que se llama Brahma y que proviene de la raíz Bra, que significa expandir o crecer. Brahma también es llamado Atman o Paratman, el Dios supremo, aquel para el que no hay hacedor. Esto es filosofía hindú y ahí tenemos el Brahma. Estamos en los Upanishads. Los Upanishads, por favor, busquen en Google Upanishads y van a encontrar en Wikipedia, acabo de hacerlo, una buena explicación de los Upanishads. Son textos sagrados del hinduismo. Aquí Watts está empezando con el hinduismo, ¿no? Pero ya van a ver que este Brahma se mantiene en el budismo. El budismo es una reforma, es una especie de cambio de religión, pero utilizando buenas bases del hinduismo. Todavía tenemos el Brahma, pero sobre todo en el hinduismo se llama Atman o el Paratman. Y en el taoísmo se llama Tao, ¿correcto? Entonces el Brahma, el Atman y el Tao son los nombres de Dios en la filosofía oriental, ¿correcto? El término Dios también va a aparecer aquí. Bueno, y entonces aquí está el primer principio. Todo es Brahma, todo es la única realidad. Todo este universo es Brahma. El universo aparece como una multiplicidad de cosas diferentes y de acontecimientos diversos solo a causa de Maya, que es ilusión, magia, arte o poder creativo. Entonces, la multiplicidad, en el fondo, es la unidad, o si se quiere, no existe,
sino que esa multiplicidad existe como el famoso uno o el ser único que es el Brahma, y que lo llamamos en filosofía el ser, el ser. Los orientales también emplean el término ser. Les he mandado el CC Ming por vía de grupo de WhatsApp, y ahí el autor, el gran Huiné, para la escuela Zen, habla del ser, ¿no? Entonces, vamos a subir un poquito. Aquí también se dice, hay un poco de historia, un poco de aquello que les digo que busquen en Google y que ustedes van a leer. Pero, perdón, sigo uniendo. No. Entonces, dice, hay mucho más de lo que pensamos que hay, y es por ello por lo que los hindúes dirían que el Dios real es el ser. Ahí está, es el ser, pero con una S mayúscula, el ser del universo. En ese nivel de existencia, uno no está realmente separado de todo lo demás que está sucediendo. Y entonces ya saben que hablamos del ser, y volvemos a la página 32, donde se dice otra vez: posición esencial de los Upanishads, o sea, del hinduismo, en sus textos sagrados, consiste en que el ser es la sola y única realidad sin semejante, y que todo este universo, en definitiva, es Brahma, el ser. Entonces, fíjense, este es el primer principio de la filosofía oriental, y como yo desarrollo un yoga, un modo de unirnos al fondo de las cosas, a la verdad filosófica, entonces yo utilizo la lógica, el razonamiento, y por eso empleo ir directamente a el principio fundamental, uno de los principios fundamentales de la filosofía oriental. Bien, todo es uno. Ya vamos a ver que Watts, como empieza el método racional, va a dar demostraciones. En varias páginas, ya les voy a mostrar, trata de demostrarnos que solo hay una cosa en el mundo. Pero para nosotros, ya que tenemos formación en colegio y están empezando con filosofía griega, van a ver que todos los presocráticos decían todo es uno. Todo es agua, todo es aire, todo es fuego, todo es número. Los pitagóricos, todo es uno, 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 etcétera, ¿no? Hasta Platón dijo, todo es uno, es la idea de las ideas, la idea del bien, la idea es el ser, ¿no? Este idealismo primero de Platón. Entonces ya saben que en filosofía se busca el ser, y para unos el ser es materia, para otros el ser es idea. Aquí se está diciendo el ser es Brahma, por lo tanto esto es filosofía, ¿correcto? La filosofía entonces se divide en dos grandes grupos, dos grandes géneros: filosofía occidental y filosofía oriental. Aquí estamos proponiendo hacer la oriental para mostrarla de un modo occidental, porque estamos en una universidad de un modo occidental. Si quieren una educación oriental, bueno, inscríbanse en una escuela de Zen, en una congregación de budismo, viajen al Asia, enciérrense en un monasterio y van a tener el modo de educación estrictamente oriental. Por ahora somos occidentales. Bien, entonces lo que yo quiero ahora es insistir. Vamos a ver cuántos, tenemos 40 estudiantes, me parece maravilloso. En que todo es uno. Bien, entonces quiero ser muy directo y decirles que
voy a ser rápido con las demostraciones y esperando que ustedes sean lúcidos. En mi programa he puesto una demostración formal de que todo es uno, pero más allá de ello, se les puede explicar que todo es el ser porque, bueno, todo es el ser. Ya algunos están pidiendo compartir el texto, suban en el grupo y los textos están ahí arriba. Plan de trabajo, Watts, James, son los 3 textos. Hay otros que son los ensayos de Suzuki, pero no los vamos a usar sino ocasionalmente. Entonces, ¿por qué todo es uno? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Si tomamos una cosa X y una cosa Y, por ejemplo, un teléfono y un lápiz, todo lo que hay en el teléfono, aquí estoy mostrando mi teléfono, es, por lo tanto, es idéntico al ser. Si hubiera algo que es diferente al ser, en mi teléfono no sería. Si el teclado fuera diferente del ser, no sería. Si la carcasa fuera diferente del ser, no sería. Todo es ser, ¿correcto? Y luego tomamos el lápiz. Entonces, bueno, no están viendo el lápiz, están viendo el compartir la pantalla. Pero claro está, también puedo utilizar compartir la pantalla completa, pero a mí me gusta compartir solo el texto. En fin, el lápiz también tiene la propiedad de que todo es, ¿no? El carbón que permite rayar, la madera, la goma, etcétera, los remaches que tienen, si tiene su gomita, todo es, por lo tanto, es. Y entonces resulta que si dijéramos, pero es que el ser del lápiz es diferente que el ser del teléfono. Resulta que si uno es diferente del otro, uno pues será ser y el otro diferente, y entonces no sería. Y entonces el lápiz o el teléfono no existirían. Ser es un sinónimo de existir, lo saben. Entonces, como a veces explicaba en el aula taller de la carrera de filosofía, pueden utilizar ustedes un pequeño diagrama, tracen 2 círculos en un papel con un bolígrafo, no, con un lápiz negro, y luego con un lápiz rojo vayan rayando todo lo que es. El ser va a ser rojo. Colorean el primer círculo y todo es. Colorean el otro círculo y es. Y ese es idéntico. No es igual como si fuera en parte igual y en parte diferente. No, es idéntico el bolígrafo rojo al bolígrafo rojo. Y por lo tanto solo hay una cosa, porque pueden colorear de rojo todo el universo. ¿Correcto? Si alguien dice, pero es que el teléfono tiene límites, tiene bordes, el borde del teléfono, a ver, pero decimos el borde del teléfono es y se colorea también de rojo, y el borde del lápiz también los límites del lápiz, esos límites como cuando estudiamos el mapa de Bolivia y decimos Bolivia limita con Argentina, Perú, Brasil, etcétera, con Chile. Entonces, esos límites también son color rojo, y ese rojo siempre es idéntico a rojo. No puede haber diferencia porque entonces no sería. Es muy monótona la demostración y por lo tanto todo es ser, y con ello tienen ahí la demostración. X es igual a ser, Y es igual a ser, son idénticos. Por lo tanto, solo hay una cosa en el universo. Y entonces se dan cuenta de que pese a que una cosa es idéntica al ser y otra cosa diferente es idéntica al ser, esa identidad no hace que las cosas sean idénticas fuera de ser idénticas en el ser. Son idénticas en cuanto al ser, pero son idénticas en cuanto diferentes
¿correcto? En otras palabras, no puedo escribir con el teléfono en el papel y no puedo llamar con mi lápiz, ¿correcto? Entonces, para decirlo de otro modo, la identidad de las cosas está muy clara porque yo estoy pensando y estoy viendo con mis ojos que las dos cosas son. La vista también ve el ser. Yo veo un teléfono, veo un lápiz, pero también veo que no hay un refrigerador en mi estudio, porque no es la cocina, o no existe un gato en mi habitación porque no tengo animales, no tengo mascotas. Veo el ser y veo que es idéntico. Las cosas son idénticas en el ser y sin embargo son diferentes. ¿Correcto? Dicho de otro modo, se explica esto de una manera muy simple. Explíquenles a sus amigos, a sus parientes, si tienen familia, hijos, esposas, en fin, enamoradas, enamorados. Estoy estudiando filosofía. Qué lindo les van a decir, qué linda la filosofía. ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué tema estás estudiando en filosofía? Bueno, una materia es filosofía oriental y en ella me explican que todo es lo mismo, todo es ser, todo es la misma cosa. Y alguien puede decirles, va, pero qué cosa más estúpida. Si todo es lo mismo, entonces, ¿para qué trabajar si es lo mismo que no trabajar? ¿Para qué estudiar si es lo mismo que no estudiar? ¿Para qué buscar la felicidad si es lo mismo que no buscarla? ¿Para qué estar feliz si es lo mismo que estar triste? ¿Para qué? En fin, muchas objeciones. Y entonces ustedes les dicen esta pluralidad, este mundo plural, que es plural en principio en cantidad, hay muchas cosas, pueden empezar a enumerar las cosas, 1, 2, 3, 4, y pluralidad cualitativa, también muchas cualidades, la cualidad teléfono, la cualidad lápiz, etcétera. Toda esa pluralidad es el uno. Ahí está. Suelo yo mostrar mis dos dedos, y digo, estos dedos son el uno. Esta pluralidad es el uno y eso es muy sabio, ¿correcto? Entonces ya saben que hemos llegado al primer principio de la filosofía oriental. Otro modo de decirlo es que en filosofía y en metafísica, por supuesto, estamos hablando de metafísica. Meta significa más allá y física más allá de la física. Es decir, que la física estudia la materia, los átomos, digamos que los átomos serían lo último. Bueno, estamos estudiando qué es en el fondo el átomo. Los físicos no pueden decir eso, sino que tiene que ser un metafísico, un más allá del físico. Y decimos, estos átomos son ser, son el uno, son el Brahma, son el Tao, ¿correcto? Entonces, decimos simplemente que tenemos una demostración y con ella esta demostración se refuerza diciendo que en metafísica las palabras son literales, literales. Cuando se dice ser para muchas cosas, se está diciendo pues lo mismo para muchas cosas y por lo tanto son lo mismo. Si alguno de sus amigos, parientes dice, no entiendo bien, bueno, toma por ejemplo los físicos. Los físicos, physis significa naturaleza y a la postre también viene a significar materia. Los físicos estudian la materia, ponen el mismo nombre para todas las materias y por lo tanto son lo mismo. Eso es, cuando uno usa la misma palabra para varias cosas o dos cosas, son lo mismo. Hay que usar las palabras literalmente. ¿Correcto? Yo voy a leer ahora un texto de física, por ejemplo. Voy a emplear un texto de física
que es yo estudié un tiempo física, es el texto de Alonso y de Finn, y tiene toda la complejidad de la física. No es un libro gordo de casi 1000 páginas, pero empieza con lo siguiente, y voy a leer, dice: la materia se revela ante nuestros sentidos en una gran variedad de formas, texturas, colores, etcétera, y parece tener una estructura continua. En realidad está compuesta por unidades distintas agrupadas de muchas maneras. A las unidades básicas o ladrillos de materia se les llama convencionalmente partículas, pero este término no implica que sean como pequeños granos de polvo o arena que no poseen ningún tipo de estructura interna. En lugar de ello, entendemos que las partículas son entidades con propiedades bien definidas como masa, carga, etc. En la actualidad consideramos que la materia está compuesta por unas cuantas partículas fundamentales o elementales. Deducimos que todos los cuerpos vivos e inertes están hechos de diferentes agrupamientos o distribuciones de tales partículas. Las 3 partículas fundamentales más importantes para nuestro entendimiento de la estructura y las propiedades de la materia son los electrones, los protones y los neutrones. Debemos incluir también a los fotones, etcétera, etcétera. Como ven, el físico está diciendo la materia es una y está compuesta de partículas. Todas son partículas y están tratando de encontrar el ladrillo o la partícula fundamental, que por ahora está hecha de electrones, protones, neutrones. Todo está hecho de lo mismo, electrones, protones, neutrones. Yo estoy hecho de electrones, protones, neutrones. Todo está hecho de electrones, protones, neutrones. Para saber qué hay de común entre el electrón, protón y neutrón, se habla de una serie de otras partículas como los hadrones, piones y sobre todo los quarks, los famosos quarks, y están en camino de buscar la unidad. Hacia el siglo XIX, los físicos se habían contentado con decir que las partículas fundamentales de materia son los átomos, ¿no? Un poco en la línea de Demócrito para los griegos, pero luego vieron que el átomo está compuesto de electrones, protones, neutrones. En otras palabras, cuando el físico utiliza la palabra materia, se da cuenta de que se puede predicar materia de todo lo material y por lo tanto son lo mismo. ¿Correcto? Bueno, alguien me está diciendo que se está entrecortando. ¿Alguien más experimenta este entrecortado? Por eso es muy importante que se grabe, porque el Google Yo Meet... escucho todo normal, licenciado. ¿Perdón? Yo escucho todo normal. Eso es, siempre va a haber alguien, siempre, tengo mucha experiencia, ya estamos en un año en pandemia, hemos hecho... Yo mismo no me he podido unir tantas veces, la otra vez estaba loco, creí que mi transformador se había quemado. No, había un carro en la esquina de mi casa arreglando el corte de luz. Siempre hay alguien que no puede escuchar bien. Siempre hay alguien que no puede escuchar, el micrófono no funciona, la imagen no funciona, se entrecorta. Al salir del Google Meet, y seguramente todos emplean el Google Meet y saben cómo usarlo, ¿no? O usan el Zoom o cualquier otro medio, ¿no? Incluso el WhatsApp, el Messenger, hay deficiencias, lo siento. Entonces tienen que tratar de salir y volver a entrar, salir y volver a entrar. Pueden salir, digamos, un ratito y luego volver a unirse, les va a decir. Y si no, salir completamente y luego volver a cliquear el enlace y decirle al administrador, que en este caso soy yo, por favor, úname. Esa es la única manera. Y si no, está la grabación. Pero es lo normal y claro, como ustedes usan Meet, cuando sean administradores y salgan, les va a decir qué tal
la conexión, buena, muy buena, ustedes califiquen, ¿no? En general es excelente, pero hay, bueno, no es excelente en absoluto, hasta el absoluto, pero es la ley. A ver, voy a tratar de compartir ahora. No puedo compartir yo. Bueno, voy a tener que compartir con... Bien, entonces ya saben, como buenos entendedores, que todo es uno, ¿correcto? Vuelvo a compartir y ahí está el Watts diciéndonos el principio fundamental. Todo es el uno. Leo otra vez. El mundo aparece como una multiplicidad de cosas diferentes y de acontecimientos diversos solo a causa de Maya, que es ilusión, magia, arte o poder creativo. Resulta que hay una famosa metáfora en la filosofía oriental hindú que dice hay el velo del Maya, un velo que obstruye la visión, como un velo que no nos deja ver bien. ¿Correcto? Nos hace ver la multiplicidad y no nos deja ver la unidad. No nos deja ver la unidad en la multiplicidad. El error para todo oriental de un filósofo es ver la multiplicidad y no ver la unidad. Lo que se opone entonces a la filosofía oriental, que la filosofía oriental no tiene tantos ismos como tenemos nosotros, ¿no? Idealismo, fenomenismo, materialismo, escepticismo, irracionalismo, nihilismo, en fin, hay cientos de ismos. En la filosofía oriental solo hay eso, filosofía oriental y punto. Salvo que se divide en tres partes, hinduismo, budismo, taoísmo. Luego, bueno, pueden ver en el hinduismo, el Hinayana, Mahayana, el Zen, el tibetano, pero son una división menor. Entonces, como aquí en Watts estamos hablando de la filosofía oriental, aunque tomando elementos del hinduismo, que es el lógicamente y cronológicamente anterior a todos, es el primero, de ahí salió el budismo, de ahí salió el Zen y también de ahí salió el Tao. Entonces, resulta que decimos que lo opuesto a la filosofía oriental es que no todas las cosas son uno, sino que todas las cosas son plurales. Ese es. La pluralidad es la unidad, es la filosofía oriental. Lo del velo del Maya no quiere decir que el Maya no exista, ¿no? Ya va a decir Watts, si habrán leído el texto, les he dicho que lean, que una de las metáforas más lindas es que el Brahma es un actor que hace todos los papeles, se hace este mundo, se hace el teléfono, se hace el lápiz, se hace yo, se hace usted, y sin embargo sigue siendo el uno o el Brahma. No niega la pluralidad, pero la pluralidad solo es pluralidad siendo el uno, ¿correcto? Siendo la unidad. En cambio, el occidental para los orientales es aquel que solo ve la multiplicidad, la pluralidad, ¿no? Eso no es tan cierto. Ya vamos a trabajar sobre ello porque muchos occidentales han hablado de la unidad, ¿no? Precisamente los presocráticos, los idealistas panteístas, etcétera, etcétera. Pero ya saben el primer principio. Entonces no hagan que yo repita a todo el mundo, ¿no? Ficha tocada, ficha jugada. Yo pongo un nombre a las cosas. Pongo, ahora que estamos en época de pandemia, un nombre a todos los humanos. Humanos o seres vivos. Son lo mismo. Eso es. Son células. Y justamente en el estudio de la célula se están ensayando las vacunas, ¿no? Obligar a la célula a darle información del virus para que ella misma fabrique un anticuerpo y se defienda del virus. Entonces, si decimos los seres vivos o los seres humanos, estamos diciendo lo mismo.
Si decimos ser humano a un varón y a una mujer, son lo mismo, células, agrupamiento de células, ¿correcto? Si decimos y células en un agrupamiento que se llama agrupamiento humano. Si queremos ser más amplios, decimos ser vivo, entonces soy lo mismo que un gato, que un perro, que un caballo, soy células, ¿correcto? En otros tipos de agrupamiento. Entonces, la filosofía en ese sentido es el estudio de las igualdades y de las diferencias. Entonces, no hagan que yo repita que todo es uno, porque aquí llega la esencia. El oriental no está interesado en informarles que todo es uno como un dato muerto de ciencia. Lo que quiere es que ustedes piensen y sientan que todo es uno, porque entonces están contemplando a Dios, se están iluminando y tienen que ser felices. Reciben todo el embate del extraordinario valor que tiene nada más ni nada menos que Dios para llenar su espíritu de felicidad y alejarlos de todo mal, de toda angustia, de toda desesperación. Y ya vamos a ver, es otro de los principios secundarios, diríamos, bueno, no secundarios, pero acompañantes de la teoría oriental. El mundo es sufrimiento. Solamente iluminándose uno escapa del sufrimiento. Eso es básico, ¿correcto? Entonces, si entienden que todo es uno, entonces están entendiendo el universo, están mirando nada más ni nada menos que la verdad. Están averiguando qué es lo que es el ser, es el Brahma, y él es e hizo todo el universo. Si quieren emplear la palabra crear, pueden hacerlo, pero no tiene el mismo sentido que en el cristianismo, ¿no? Dios creó el universo, quiere decir en el cristianismo, Dios es diferente del universo y lo creó. En cambio, para el hinduismo y la filosofía oriental, quiere decir Dios creó el universo haciéndose él mismo el universo. Él es el universo y él se dio y por los principios que él mismo tiene, él se dio como universo. Y ahora bien, ¿alguien más quiere entrar? Voy a ir allá. ¿Alguien más quiere entrar aquí? Bien, alguien está en el grupo, si están viendo el grupo, está pidiendo que le envíen los textos, ¿no? Si alguien puede hacerlo ahora yo estoy en clase, le voy a escribir, lo haré. Lo haré enseguida, estoy en clase. O lo haré después de clase. Él ha sido añadido, parece, después de que los textos fueran lanzados y entonces, claro, no le han llegado los textos. Pero si está en el grupo, entonces nos está oyendo. Bien, entonces todo es uno, ¿correcto? Todo es uno. Vamos a ir al texto para ver uno de los modos más eficaces que tiene Watts de demostrarnos esto. Vamos a la página 29. Así pues, si pregunto, ¿quién es usted realmente? La pregunta de quién es usted realmente es la pregunta más fascinante y más común en el Asia, ¿no? Para las filosofías orientales. Ellos aman la metafísica como que diría, como los argentinos el fútbol, o los norteamericanos el capitalismo, ¿correcto? O los árabes el islamismo. Ellos viven
con la seguridad de que ellos saben quiénes son, o sea, qué son realmente. Ellos viven en una filosofía que es válida para todos y que rige todo su vivir. Entonces dice, usted occidental no sabe quién es, yo sé quién soy, por eso estoy iluminado, por eso soy tan profundo. Bueno, sigo leyendo. Y usted responde, bueno, soy Juan García. ¿De verdad, ja, eso es lo que cree? Dígame, Juan García, ¿cómo es que tiene ojos azules? Bueno, dice usted, no lo sé, yo no hice mis ojos. Oh, no los hizo usted. ¿Y quién los hizo? Bueno, no tengo ni idea de cómo se hicieron. Tiene que tener una idea de cómo hacerlos para poder hacerlos. Después de todo, puede usted cerrar y abrir la mano con perfecta facilidad. Y usted dice, sé cómo abrir la mano, sé cómo cerrar la mano, pero ¿por qué no? Porque puedo hacerlo. Pero ¿cómo lo hizo? Sé que todo es uno, pero en realidad no sé cómo este uno se ha hecho la multiplicidad. Ahí está. Lo vamos a decir ya de una vez. Pero además, dice, no lo sé, no soy fisiólogo. Un fisiólogo afirma que sabe cómo lo hace, pero no puede hacerlo mejor que usted. Tampoco el científico sabe cómo se abre una mano. Tampoco un científico sabe cómo el uno es la pluralidad. Y en el fondo, un metafísico oriental, si se cree, sabe en parte cómo todo es uno. Ya vamos a ver la parte incognoscible de la filosofía oriental. Enseguida, sabe en parte. Tiene una demostración, tenemos, todo es ser, todo es la misma palabra, etcétera, por lo tanto, todo es uno. Bueno, así pues usted abre y cierra la mano, ¿no es cierto? Sin embargo, no sabe cómo lo hace. Tal vez también está usted azulando además sus ojos. Ahí está, es el mejor método que tiene Watts, es un gran iluminado. Y entonces acaban de enterarse de que ustedes son el ser, ustedes son el Brahma y ustedes azulan sus ojos. En otras partes va a decir, ustedes hacen crecer su pelo, ustedes hacen crecer sus huesos cuando crecen. Ustedes, en otra parte va a decir, bueno, esta tarde tal vez llueva. Ustedes están haciendo llover, ¿no? Porque son el ser y tienen que sentir que son el ser. Además de que son el ser, no siendo el ser, porque son la diferencia en la unidad. ¿Correcto? En un sentido, yo hago llover y en otro sentido no lo hago, ¿no? No puedo hacer llover, sería una maravilla hacer llover cuando yo quisiera. En el otro sentido, entonces, ¿verdad? Podría, si tengo un compromiso difícil, entonces haría llover y diría, caramba, no pude ir porque llovía. O podría cambiar el color de mis ojos. A propósito, aquí esto está escrito para Estados Unidos, ojos azules, bueno, nosotros tenemos los ojos más bien negros, marrones, bueno, tal vez usted está marroneando o negreando sus ojos, o sea, dándole color a sus ojos. Entonces vean cómo Watts empieza a escribir con muchas metáforas, pero también en la página 32 nos dice lo que hemos leído. Posición esencial de los Upanishads, de la filosofía oriental, etcétera, consiste en que todo es uno. Y entonces luego va a dar una demostración. ¿Correcto? Vamos ahora, porque esto es muy denso, solo quiero ir a los dos principios hoy. Ya ustedes tienen que leer el resto, el Nirguna, el Saguna, esto para preparar la siguiente clase. No quiere decir que no voy a explicar, claro que voy a explicar, pero necesito que ustedes lean antes. ¿Y por qué tienen que leer antes? Porque tenemos un código de honor. ¿Por qué? Porque podría decirles, yo soy violinista, he tocado en la bienvenida a todos ustedes, me han escuchado tocar. Yo tenía alumnos de violín, ¿no? Y el instrumento se aprende pues de muy joven. Y mi alumna más joven tenía 5 años, ¿no? Y entonces yo tenía que enseñarle cómo se empieza a tocar el violín a los 5 años con un violín muy pequeño, ¿no?
El violín se llama 3/4, o 3/4, 2/4, 1/4, o sea, cuarta parte del tamaño de adulto, ¿no? Un violín minúsculo. Y luego ella me dice, profesor, quiero ir al baño. Entonces yo estaba en el aula del conservatorio y le dije, bueno, ve al baño. Y ella me dijo, ¿sabe qué, profesor? Tiene que llevarme al baño porque yo tengo 5 años. Entonces yo no sabía qué hacer, era una nena. Entonces tuve que llamar a la secretaria para que la lleve al baño, imagínense. Entonces estamos en un curso de adultos y no puedo yo, qué sé yo, estar dando permisos para ir al baño o, qué sé yo, tratarlos como niños, ¿verdad? Trátate como adulto para que todos te traten como adulto. Es el principio de la adultez. Entonces lean, por favor, lean y tráiganme sus preguntas. Vamos a ver lo del nirguna y otro saguna. La próxima clase, y de lo apofático y de lo catofático en la otra clase. Hoy día solo vamos a entender claramente que todo es uno. Y luego pasamos a la página, estamos en la página 33. Es por esto, ven mi cursor, es por esto por lo que los hindúes describen en la doctrina Vedanta de los Upanishads. Ya van a buscar Vedanta en Google y los Upanishads, el Vedanta son los Upanishads más avanzados, ¿no? Los Upanishads más antiguos incluyen el Rig Veda, que todavía están apenas haciendo surgir la filosofía oriental. En principio la filosofía hindú era como una filosofía griega, o mejor, como una mitología griega. Bueno, veremos después lo que es Vedanta. Describen en la doctrina Vedanta de los Upanishads la energía básica del universo como lo desconocido, nunca es objeto de conocimiento, y así se dice en el Kena Upanishads. Van a ver, tienen la maravilla, entre paréntesis diré que con un simple tecleo en Google tienen artículos muy reducidos, muy expeditos, y es una extraordinaria forma de introducirse a aprender. Los libros pesados, bueno, para mi gusto tampoco son mis favoritos, no me gustan los textos grandes, y hoy la filosofía ya no está para grandes tratados, está para artículos, ¿no? Entonces vean el Kena Upanishads, el Upanishad, etc. Y así se dice en el Kena Upanishads que si piensan que entienden lo que es Brahma, no lo entienden. Sin embargo, si no lo entienden, entonces lo entienden. Entonces, resulta que los orientales conocen bien el truco. No es una broma, uno se ilumina y la filosofía oriental funciona porque tiene miles y millones de adherentes. La India tiene esta filosofía como religión oficial. Ya vamos a ver la relación entre religión y filosofía, pero ya ven que aquí el hinduismo está planteado como filosofía, ¿no? Es un razonamiento, hay una demostración. Y ellos comprenden perfectamente lo que están haciendo porque de ello depende su vida, su felicidad. Todo su comportamiento está basado en este razonamiento que se llama filosofía oriental, filosofía hindú. Entonces, como todo es uno, lo que no se entiende es cómo del uno salió la multiplicidad, pero salió, ¿correcto? Porque tenemos la demostración, pero también no entendemos el cómo. Principio de razón suficiente de la lógica, bueno, todo tiene una explicación, es un principio lógico, es un principio científico. A un físico no le interesa que le digan el universo no se conoce, no señor, yo hago experimentos y conozco, y no hay físico que diga aquí no se puede conocer. Dirá hasta ahora no podemos conocer, premio Nobel por año, se avanza, pero no dice no. Bueno, entonces por razón suficiente nosotros no entendemos cómo de la unidad salga la pluralidad, ¿correcto? Pero además, como hay un principio de no contradicción, toda cosa es idéntica a sí misma. No se da nunca que una cosa sea y no sea a la vez. No puede ser que una cosa sea una y plural a la vez, que sea una y no una a la vez, que una cosa sea plural y no plural a la vez.
lo uno se opone a lo plural, ¿no? Entonces hay contradicción y por eso no se entiende. Ahí está. Además de entender, además de tener una demostración, uno no entiende. Y cuando uno tiene en la mente esas dos cosas, tiene en mente el principio de que todo es uno y el principio del Kena Upanishads. Si entiende, no entiende. Y si no entiende, entiende. Esto tienen que comprenderlo bien como sabios, como adultos, ¿verdad? No como estudiantes de 5 años. No quiere decir que vayan a su examen y digan, no entendí nada, docente, por lo tanto entendí todo y merezco la mejor nota, ¿verdad? Es como un chiste. No, es que cuando entiendo que hay una demostración, hay una lógica, hay un razonamiento, pero a la vez hay una contradicción, un no razonamiento o algo que no se entiende, algo que yo no entiendo y que parece ser una propiedad misma del propio Brahma. El propio Brahma es así de secreto, hermético, y claro, es que en el fondo el Brahma es Dios y tiene que tener un misterio para los seres humanos porque si no, rebajaría su valor a lo humano. Y entonces, en toda religión, Dios es superior al hombre y Dios es superior al conocimiento en un sentido, en una parte, ¿correcto? Entonces, para iluminarse, piensen que todo es uno y dense cuenta que nadie sabe más de lo que estamos demostrando. Ni los sabios orientales, ni los grandes filósofos de la historia de la filosofía, ¿verdad? Ni Platón, ni Aristóteles, ni Descartes, ni Santo Tomás, ni Spinoza, pese a que dijo que todo es uno y piensa que lo ha demostrado todo en su famosa Ética, su libro Ética, ni Hegel, ni Heidegger, nadie, en fin, entiende en términos absolutos lo que estamos razonando. Hay demostración de que todo es uno, nos permite iluminarnos, pero también hay una contradicción que hace la forma gnoseológica de la filosofía oriental que dice que hay un desconocido. Cuando uno entiende, entiende que no entiende. Y cuando no está entendiendo, ese no entendiendo es el entendiendo. Estamos aquí, señoras y señores, en metafísica, la ciencia que pone las cosas al revés. Si piensan que la metafísica les va a dar todo, como entiende la gente del sentido común, donde la casa es casa y nada más, lo siento. Para eso se inscribieron en filosofía y tienen vocación. La casa en realidad es el uno y la casa soy yo. En fin, ahí está Soren que está grabando. Yo soy Soren y Soren es yo, siendo que somos diferentes. Y tienen que pensarlo y al pensarlo sentirlo y al sentirlo se van a iluminar. Y se van a iluminar guardando conciencia de algo que no entienden y que no entiende tampoco Descartes ni Aristóteles, ni siquiera lo entendió Buda, ni siquiera lo entendió Bodhidharma, ni siquiera lo entendieron los autores de los Upanishads, que en general son desconocidos. ¿Correcto? Entonces hay algo que está en lo profundo del ser, que es no entender. Es la parte gnoseológica. Gnoseología es la ciencia del conocimiento de la filosofía oriental. Vean que tiene una gnoseología. Gnoseología está en su plan de estudios. Van a estudiar a los gnoseólogos. Entonces hay un desconocido, pero también hay un conocido. Se lo conoce y no se lo conoce. Cuando piensen en esto, se tienen que iluminar, porque la misión de este curso es, bueno, aprobar la materia, por supuesto, pero también es iluminarse, como dice el programa. Si yo pienso en el uno, entonces si me concentro en el uno y me prevengo, hay algo que no vas a entender, pero vas a entender el uno y tácitamente los orientales están diciendo, pese a no entender cuando entiendo, la filosofía oriental, señoras y señores, funciona,
funciona. Uno se ilumina y uno ama, uno tiene la mística correspondiente y uno está realmente realizado, como dirían los orientales si emplearan este término tan común en Occidente, ¿no? Se han encontrado a sí mismos, son felices, etcétera, etcétera. Son capaces de enfrentar cualquier mal. Y uno de los secretos más, el último que pongo, que es para todos uno, es que si el Brahma, si el Dios, si este Atman o Paratman, si este Tao no fuera el uno, entonces no sería infinito. Y el infinito es la garantía de la mística. El infinito viene con el bien, y el bien es infinito. Y entonces el bien infinito es el placer infinito, la felicidad infinita, y entonces uno está unido con el origen, con el Dios, etcétera, y por lo tanto la historia ha terminado. Si este Brahma tiene límites, entonces no es infinito, no puede ofrecer mística. El infinito en la vida del hombre común, ya no emplearé el hombre filosófico, bueno, pues es lo más común, ¿no? Se intuye el infinito, qué sé yo, ustedes pueden ir a pasear por el mundo y ver paisajes, o a través del arte. El arte es la expresión de lo infinito bajo una forma finita, como un cuadro, una música, un poema, una novela, etc. Pero también en la vida cotidiana, en un paisaje, pasen por el altiplano o por el trópico, pueden, en fin, o contemplen simplemente la hoja de un árbol, pueden experimentar el infinito. El infinito es la razón por la cual el Brahma tiene que ser uno, ¿verdad? Ya vamos a ver que incluso este uno, este ser, es también la nada, ¿no? Porque la nada es la nada, hay nada. En el lenguaje corriente decimos hay, no decimos hay, decimos no hay nada, pero deberíamos decir hay nada. Suena feo, pero deberíamos decir en orden a la lógica. Decimos no hay nada, pero deberíamos decir hay nada. Y por lo tanto el ser es infinito. Todo el mundo ha sido coloreado, todo el universo con sus cosas ha sido coloreado con un lápiz rojo y entonces entra en una realidad mística y este es el primer paso para la filosofía oriental. ¿Correcto? Entonces, todo se basa en esto. Watts va a decir, ya la parte que entienden va a decir todo es uno por estas razones, va a teorizar, va a dar una demostración. La universidad es el lugar donde se hace ciencia y toda ciencia es demostración. No es simplemente contar nuestras convicciones, ¿no? Para sus convicciones usen, qué sé yo, el Facebook, etcétera. Para las demostraciones, la universidad, ¿correcto? Y luego, entonces, Watts también emplea casi dialécticamente, de la dialéctica es el paso del sí al no, de la afirmación a la negación, va a emplear el otro lado, no entienden, y va a decir, esto es así porque sencillamente no se entiende y así es el absoluto, tiene esta libertad. Por un lado, no solo que nosotros no lo entendemos, sino por el otro lado que es así, ¿verdad? En alguna medida podemos decir el conocimiento humano va a avanzar seguramente, pero vamos a llegar nomás a que hay un punto en el que el absoluto es superior a nuestra razón, nos da una parte, pero también se guarda otra parte para su grandeza, ¿correcto? Eso es lo que quiere decir y al final viene a ser muy simple. Entonces, aquí está el principio. Vamos a pasar a la página 34. No olviden, por favor, que en cualquier momento yo no tengo la didáctica de levantarme en el aula o dirigirme en el aula a ustedes y decir, hacerles preguntar, hacerles, a ver,
Les preguntaré, como en una clase escolar, decirles, a ver, ¿quién descubrió América? A ver qué quiere decir esto. Ustedes tienen que, en algún momento, abrir su micrófono y decir, tengo esta pregunta. No entiendo esto. Así que, por favor, interrumpan cuando quieran, aunque yo estoy cubriendo todos los ángulos para que todas las dudas estén aclaradas. Ese es el arte de un docente, ¿no? De un pedagogo, digamos, de un educador. Licenciado, yo tenía una observación, un pequeño comentario. Por Adelante. ejemplo, en el cristianismo se hace hay la frase, digamos, no me acuerdo específicamente qué parte, pero es del polvo del polvo venimos y al polvo volvemos. Creo que está en Génesis, si mal no recuerdo. ¿No hace una alusión similar a la idea del uno en las filosofías orientales? Bien, del polvo venimos y al polvo vamos es más bien una metáfora para explicar que vamos a morir, ¿no? Que somos finitos, que hemos venido de una pequeña materia orgánica, ¿verdad? Un óvulo fecundado, y luego nos hacemos células y luego, bueno, estas células dejan de ser su forma orgánica, vida, y empiezan a descomponerse. Es una metáfora para la vida y la muerte. Pero si usted quiere extenderla, bueno, podría ser, aunque va a sonar un poco forzado, ¿no? Para el cristianismo, del polvo venimos y al polvo vamos. Tampoco es que en el cristianismo Dios creó al mundo, al hombre de barro, etc. No dice el Génesis cómo creó Dios, ¿no? Pero menciona el árbol de la ciencia. El fruto prohibido está en el árbol de la ciencia. Muy pocas veces se habla del árbol de la ciencia, pero lean el Génesis, pueden bajarse la Biblia y vean el árbol de la ciencia, entonces hay ciencia. Entonces la unidad del ser en el cristianismo está más bien dada por las frases del Evangelio de Juan, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, o sea, era la razón, era el logos, era el espíritu. Y luego creó Dios el mundo, no se sabe cómo, hasta cierto punto, según los cristianos, católicos, etcétera, los científicos van a averiguar algo y los metafísicos van a continuar comprendiendo algo, pero nunca el todo, ¿correcto? Entonces ahí se dice, en el principio era el verbo. Luego Jesucristo también dice, yo soy el que soy, yo soy el ser. O sea, no como hombre, sino como Padre, como Dios. El cristianismo se define por que dice que Cristo es Dios. Entonces, Cristo es el ser, con una serie de variables en medio, ¿no? Pero es el ser y yo soy el que soy, yo soy el ser. Eso es lo que mejor ejemplifica que del polvo al polvo, ¿correcto? Entonces, ya saben, ustedes pregunten, voy a volver al texto. Entonces dice, es esencial, a ver, aquí estoy buscando. Bueno, leamos este más, el Tatvan así. Es esencial en el Vedanta que Brahma, este fundamento intangible y no objetivo de todo lo que existe, es idéntico con el propio fundamento de lo que nosotros somos. Ahí está. Se repite otra vez esto. Esto se formula como Tattvan Asitat, ¿no? El famoso Tvan es muy difícil de pronunciar, terminología sánscrita. Entonces, ya van a leer en sus páginas de Google, busquen
Upanishads, busquen sánscrito, todas las entradas, etcétera, etcétera. Como son artículos pocos, entonces, por favor, lean. Ya, alguien ha actualizado, ha puesto en la cola los textos, ¿no? Entonces ya están todos ilustrados. Ya, eso es el fundamento de lo que nosotros somos. Aquí también hay una alusión, como preguntaba el alumno, a decir Dios creó al hombre a imagen y semejanza. O sea, Dios es espíritu, es logos y el hombre también, pero imagen y semejanza, no es identidad, ¿correcto? Por un doble motivo. En el cristianismo Dios es diferente del universo, en cambio en la filosofía oriental lo que vale es el panteísmo, ¿no? Es el todos somos el universo. Es muy importante distinguir entre teísmo, o sea, el cristianismo, y panteísmo. Pan, todo, teísmo, todo Dios. Bueno, esto se formula con el Tban así tat, que es lo mismo que nuestra palabra eso. Tban podría traducirse en el lenguaje moderno como tú eres eso. Por supuesto, esto es una doctrina muy difícil de aceptar para aquellas personas que han sido educadas en tradiciones judeocristianas, etc. Entonces, existe, qué sé yo, esa famosa frase de eso, o tú eres eso. Resulta que, por ejemplo, cuando se habla de sexo, bueno, empleemos este ejemplo que es muy, muy didáctico y decimos, ellos, ella y él han hecho eso. ¿Qué entienden? Oh, eso. Todos tienen el sexo, la sexualidad en la punta de la mente y claramente se dan cuenta. Ahora transforman el sexo en el principio del mundo y dicen, tú eres eso. Ah, entiendo, yo soy el ser. Ah, yo soy el ser. Siendo diferente, soy el ser. Perdóneme un segundo, por favor. Hola, sí, directora, estoy en plena clase. Ah, ya, ¿me avisas cuándo? El domingo a las 6 de la tarde, por favor. Vamos a evaluar todos méritos y el proyecto se los voy a mandar a sus WhatsApps para que ustedes lo vayan leyendo. Ya. Y recién él quiere trabajar en Pedregal Baboso. Entonces, él va a revisar solamente los proyectos y luego firmará los auxiliares. Sí, ya me temía eso, sí. El domingo entonces. Entonces, el domingo a las 18 horas, ¿ya? Por favor. Excelente. Ya, en eso quedamos. Ya voy a hacer el grupo y voy a dar todos los detalles para que ¿de acuerdo? Excelente. Ok. Gracias, chao. A ti. Perdón, era una llamada de dirección. Estamos evaluando auxiliares, ¿no? Y estamos programando las reuniones Meet para los auxiliares de investigación. Bueno, sigo. Tú eres eso. Como digo, en la India la iluminación se respira en la calle, ¿no? Hay una alma del mundo, hay un alma de la ciudad, hay un alma de la casa. Ustedes saben, ¿correcto? Hay un algo así, que no hace falta ser filósofo para entenderlo o admitirlo. Alguna vez una persona dijo, miren, tengo esta casa, está deshabitada, no quiero alquilarla porque me han tocado malos inquilinos, yo quiero, te invito, tú eres mi amigo, quisiera que vivas ahí, no te voy a cobrar y con lo que me vas a pagar es que no quiero que mi casa, que es tan bonita, yo no puedo habitar ahí, estoy en otro trabajo, en un trabajo lejos, bueno, no quiero que pierda calidez, quiero que alguien viva. Cuando una casa está vacía, se vuelve ófrica, algo desaparece. Hay algo que está en todas partes, hay un espíritu de la ciudad. Cuando viajen van a sentir, no tienen que viajar a la India, pueden viajar pues a otra ciudad de Bolivia o de cerca de Bolivia, o bueno, pueden viajar lejos.
inmediatamente sienten pues un espíritu diferente, ¿no? Un espíritu, sienten una sensación bien diferente. Es algo que todavía no, los científicos no explican, los metafísicos apenas estamos queriendo explicar. Y entonces ese espíritu es que en la India se respira, por así decirlo, con una metáfora, la iluminación, ¿no? El nirvana, el satori, el moksha, y se respira el absoluto, el Dios. ¿Correcto? Es como entrar en una iglesia, también hay un ambiente donde se respira un respeto, etcétera, etcétera. Y eso es eso, entonces les está diciendo, tú eres eso. Es muy simple la frase, pero con ello uno entiende inmediatamente y tenemos nuestro principio. Todo es uno, no se entiende del todo, hay algo que no se entiende, pero eso es suficiente para iluminarse, eso es suficiente para la filosofía. La filosofía es suficiente. No hay que decir, caramba, es que no se sabe algo, entonces habría que saber todo para recién iluminarse y recién abrir una materia que se llama filosofía oriental. ¿Por qué abren una materia si el contenido de la materia no se sabe todavía? Bueno, se sabe que no se sabe y por más que sabemos va a quedar así, eso se sabe y así es suficiente. Suficiente, ¿correcto? Y sabemos por qué no sabemos en realidad. ¿Por qué no sabemos? Porque es contradictorio, porque no tiene razón suficiente. No hay todavía cómo explicar que del uno venga la pluralidad. Los griegos lo intentaron, Hegel lo intentó, Aristóteles lo intentó. Todavía ninguno de ellos es el filósofo líder o científico de la humanidad. Son filósofos nomás, ¿no? Tienen sus filosofías, sus convicciones. A la postre, como la propia filosofía oriental, es un ismo, ¿no? Se podría decir hinduismo. Entonces, es una intuición que uno tiene, uno está seguro, pero a la postre también no puede explicarla. Tú eres eso. Y aquí habla Watts del panteísmo. Y a lo que quiero llegar es a la página 32. Vamos a releer todo este capítulo luego, ¿no? Ahora estoy hablando del 1 y del Kena Upanishads y reforzamos esto con esta frase. Si un cristiano o una persona de una cultura cristiana anuncia que ha descubierto ser Dios, la metemos en el manicomio, porque ya no está de moda quemar a la gente por herejía. Sin embargo, en la India, si uno de ustedes anuncia que es Dios, dicen, claro, por supuesto, qué bien que lo haya descubierto, porque todo el mundo lo es. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a... En realidad, no sé yo cómo puedo poner mi imagen y el texto a la vez, siempre me resulta pequeño, o estoy aprendiendo todavía el Google Meet, pero miren qué lindo es Watts, ¿no? En la India uno sale, yo soy Dios, ¡qué bien! Uno se da cuenta que es un tipo de persona, el hindú, o un tipo de personas muy diferente, ¿correcto? Cuando uno conoce a un hindú, experimenta pues lo que los antropólogos llaman el otro, ¿no? El otro, la otra, y el respeto a la otra cultura, etcétera, el interculturalismo y la otra filosofía es aprender un modo de pensar que lo intriga a uno, a veces lo conflictúa, pero también lo hace muy feliz de verlo, de intuir lo maravilloso que es el ser humano intuyendo a otras personas. ¡Qué bien que eres Dios! En fin, hay algunas películas, ¿no?, donde se hacen experiencias de un occidental con un oriental, un occidental con una andina, etcétera, con otras culturas, y son maravillosas. Cultura china, por ejemplo, la cultura japonesa, es algo maravilloso. Tú eres Dios, tú eres eso. Y entonces
Los occidentales tanto tiempo están tratando de averiguar con sus herramientas lógicas, solo lógicas, el ser, el absoluto, y viene un oriental y dice, yo sé quién soy, yo soy el ser, yo soy el Brahma, yo soy eso, yo soy Dios, etc. Más adelante en el texto van a leer justamente la dialéctica de esto, lo opuesto. Van a leer, no vaya a decir usted es Dios, o sea, va a decir Watts, si usted se pone en la pluralidad sin una unidad y dice es Dios, es una barbaridad. Sería como esas películas que hay una película con Alec Baldwin, que creo es un actor de Hollywood, y dice, bueno, soy un médico muy bueno, lo voy a operar a usted, lo voy a operar como yo quiera, lo voy a salvar, yo soy Dios, ahí está. O un presidente de un país poderoso que dice al final yo soy Dios, yo decido la vida y la muerte. No es eso. Yo soy Dios en el sentido del todo es uno, o el principio de que tú eres eso, en el principio de que todo es uno. Entonces, por favor, sigan la demostración, ese es el yoga. El yoga es el medio para llegar a iluminarse. Ese es nuestro yoga. O si se quiere, es el método, el dharma, van a leer el dharma. Es el dharma, el método para llegar a iluminarse. Y entonces la iluminación consiste en que uno intuya pues ese absoluto y se quede contemplando durante horas. Cuando uno se ilumina, uno puede transformarse en cualquier cosa, ¿correcto? Yo puedo intuir un árbol que está meciéndose con el viento, lo estoy viendo a través de mi ventana, y me identifico con el árbol. Soy el árbol y experimento el absoluto. Si quiero, cuando el mundo es muy estresante, yo vuelvo a la iluminación y digo, bueno, está muy estresante, por ejemplo, uno de esos consejos universitarios que son tan complejos, ¿no? Facultativos, de carrera, donde hay conflictos. La universidad es a veces muy dura para tomar decisiones. Al final yo digo, me voy a convertir en el foco de neón de la sala y me convierto en el foco y desaparecí. O me convierto en la pared y soy la pared, me he identificado con otra cosa. O si una persona me está discutiendo muy fuerte, me convierto en ella, intuyo que soy ella y quedo iluminado. No voy a decir que soy un gran iluminado, Dios me libre, soy apenas un vislumbrador, pero no puedo decir que no tengo nada, o sea que tengo nada de iluminación. ¿Correcto? Porque entonces les fallaría y simplemente les daría una clase de historia de las religiones o de pura erudición. Entonces uno se puede iluminar con el paisaje, se puede identificar con el paisaje urbano, la calle a las 6 de la tarde con los nubarrones y las gotas de lluvia y el árbol que se mece y el frío que llega al cuerpo y uno llega a intuir, a identificarse con el absoluto, ¿correcto? Él pasa por la calle y ve simplemente a un vendedor muy humilde que está con su pequeño puesto, una vendedora, quizás una vendedora indígena, y uno se identifica, y uno está en esa iluminación. Con ello también se puede pasar al arte, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cómo en el fondo de este uno está pues Dios, ¿no? Y tiene muchos atributos, además de ser uno, pese a su pluralidad, ¿no? Hay un Dios. Lo que ocurre es que la filosofía hindú es también una religión, y es la religión nada menos que oficial de la India, por eso se llama Brahma, ¿no? Brahma. Entonces, antes se llamaba Varuna, Arni, en fin, pero en el Vedanta se hace Brahma y es nada menos que la divinidad. Y claro, en el fondo los orientales están pidiendo que ustedes se conviertan, ¿no? Se conviertan. Entonces, tendrían que convertirse, pero nosotros por ahora solo nos vamos a poner a vislumbrar, echarle un vistazo. Si les gusta, quédense ahí y entonces practiquen la meditación. Piensen que todo es uno. Empiezan así.
Dice, todas las cosas son ser. A ver, voy a agarrar en mi mano un teléfono y un lápiz. ¿Son lo mismo? Oh, logré intuir el fondo del universo. Este uno es el ser. Vamos a ver que el uno es idéntico. Se llaman identidades del ser. A esas identidades ya les voy a dar una demostración más lógica. El uno es el ser, es el infinito y es el bien y es la identidad. Entonces uno queda extasiado y se puede quedar iluminándose si uno tiene la vocación durante mucho tiempo, y entonces puede emplear otros yogas para incrementar su iluminación oriental. En Occidente, para incrementar su mística, uno reza, uno practica el culto, uno hace buenas obras, uno asiste a misa, uno lee el texto sagrado, Biblias, etc. Hay formas. En Oriente, para incrementar la mística, uno lo que hace es meditar, ¿no? Ya vamos a ver el segundo principio que les adelanté en la anterior clase. Bueno, voy a mostrar pantalla una vez más para darles material para leer. Según tengo mis anotaciones, en la página 35, ahí está. Estamos en la página 35, ¿no? En la página 39, perdón. Con ello estamos ya llegando al límite de nuestra clase. Es muy denso, por favor. Les voy a dar recomendaciones enseguida. Ahí está. ¿Qué es aquello en lo que todo sucede? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, dirían ustedes, obviamente no es un qué, porque una cosa que es un qué es algo clasificable. Y así con mucha frecuencia los hindúes y los budistas se referirán a la realidad última como una no cosa, una nada, pero no como una cosa especial, sino inclasificable. Ahí, tímidamente, Watts, pues nos dice el otro principio. El ser en Oriente es concebido como una nada, como una cosa. El sunyata, el vacío. ¿Verdad? Sunyata, japonés, es el vacío. Entonces, resulta que en este vacío uno no reza, no incrementa su iluminación rezando o haciendo más obras, sino meditando y concentrándose en el ser, que es la pluralidad y es el vacío a la vez, en la nada. Y uno queda iluminado, y si tiene la vocación de estar convertido, bueno, uno puede quedarse así y en ese estado y decir, caramba, yo voy a dejar a todos y me voy a recluir en un monasterio y me dedico simplemente a ser un monje, ¿correcto? Y entonces vivo eternamente feliz. Me hago un monje, me hago un gurú, puedo aspirar a ser, bueno, no un lama, sí, sino el lama tiene una cuestión hereditaria en el Tíbet, pero un iluminado. Y puedo poner mi escuela, puedo hacerme un bodhisattva, o sea, ayudar a que los otros se iluminen, se liberen, y piensen que este mundo tiene algo más pues que los placeres de la pluralidad. No es cuestión de conseguir mujeres u hombres, ¿no? O placeres sexuales, o placeres de poder, o placeres de dinero. No, eso no funciona. Es algo más, es un mundo metafísico, ¿correcto? Es contemplar y extasiarse, mistizarse, si empleamos el neologismo, con el absoluto. Bueno, hasta ahí entonces todos habrán entendido. No voy a repetir todo esto, todo es uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacen,
¿verdad? No siguen la demostración y entonces dicen, caramba, licenciado, magíster, tengo la intuición, sí, todo es uno, yo estoy iluminado, estoy en el infinito. Sí, experimento una felicidad que no había experimentado antes, una sensación mística que no había pensado antes. Mucho más va a ser cuando visiten el otro principio, la nada. Ya pueden ustedes terminar de leer este capítulo, son pocas páginas en tipo grande. En fin, entonces, por otra parte, si quieren más ayuda, les diré que yo soy un docente muy dedicado a colaborar con mis estudiantes y hacerles una didáctica muy esforzada. Incluso me han criticado por eso, me dicen, pero es que caramba, tus estudiantes a veces son demasiado aprobados. Es que yo trato de enseñar bien, ¿no? Hay docentes que más bien tratan de ser drásticos para aplazar a la mayoría. Bueno, en parte también tienen que emplear la disciplina de que si no se iluminan, si no piensan, entonces, bueno, no van a tener buena nota, ¿no? La disciplina también es un buen karma. Ya vamos a ver los karmas, y también es un buen yoga, ¿no? La disciplina. Simplemente haz esto y tú haces esto y nada más que esto, como en el Islam le dicen, tú eres siervo de Alá y haces lo que el Corán dice, y entonces el otro ciego se ilumina también, ¿no? Respecto del Islam. Y a veces se ilumina demasiado y puede llegar a cometer actos atroces. La disciplina, entonces, piensen que es de su materia, entonces hagan su aprovechamiento, porque claro, el docente se da cuenta si el estudiante maneja sus demostraciones o no. Luego también vamos a ver la complejidad. Cuando vean el saguna nirguna, lo apofático, lo catofático, el advaita, que está en las páginas que ahora no hemos visto, se van a hacer las cosas complejas, ¿verdad? Van a empezar a pensar, por ejemplo, se nos habla del infinito, pero el infinito en su propia palabra dice no finito. Si el infinito no tiene límites, ¿cómo es que tiene el límite de lo finito? El infinito no es lo finito. El infinito tiene que ser infinito, o sea, no tener ningún no. El infinito es el que no tiene no. ¿Es usted un imbécil? Se le dice al infinito, ¿qué dice el infinito? Sí, soy un imbécil. ¿Es usted un no imbécil? Sí, soy un no imbécil. Siempre dice sí, no tiene no, no tiene no. Entonces, uno se pregunta, pero ese infinito si no tiene no, a la vez no tiene no, es decir, tiene no. Y entonces se hace compleja la metafísica. Lo diferente es igual, pero a la vez es diferente, es igual, y uno entonces empieza a confundirse. ¿Correcto? Por ahora manejen su demostración tal como les he dicho y mantengan su vocación de hacerlo como estudiantes. Tienen que estudiar, intentar una y otra vez y entonces vislumbrar la iluminación. Y solo en última instancia un tercer método, ¿no? Es su primer año de metafísica y teniendo en cuenta que un monje por lo bajo tiene para iluminarse unos 10 años de meditación, imagínense. Igual ustedes para ser buenos filósofos tienen que hacer sus 4 años de licenciatura, 2 de maestría y seguramente unos 2 años y 1 año de tesis. Son 10 años de estudios, ¿no? Para ser excelente. Hoy en día el posgrado, bueno, tiene que darse. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, si al final están confundidos, ¿cómo se llama? Tercericen, ¿no? Entiendo el concepto, dirán, si todo es uno, veo la mística, me suena, todo es uno, aunque al final estoy un poco confundido, diré pues un metafísico realmente doctorado, como modestia aparte, el que tiene aquí, sabe cómo todo eso funciona, entonces dejaré ese trabajo a un tercero, ¿correcto? El primero soy yo, el segundo es mi objeto de investigación, lo que tengo que entender, y el tercero es el técnico que me ayuda.
¿correcto? El primero, en otra metáfora, es un arquitecto. El segundo es la casa. Pero el tercero es un plomero que le ayuda al arquitecto. Entonces, un técnico metafísico les puede ayudar y decir, sancionar, sí, esto funciona. La lógica al final les va a dar razón a los orientales, ¿no? En su ismo, pero les va a dar la razón, va a hacer funcionar. Entonces pueden tercerizar para que no estén realmente confundidos. Pero también utilicen el karma y el yoga de la disciplina, ¿verdad? El karma es el correr de la vida. Ya vamos a ver cómo el karma, las reencarnaciones, todas estas cosas de los orientales tan exquisitas, el yoga de obedecer como estudiantes, pero también lo mejor es el de seguir los razonamientos. Razono, me doy cuenta, voy a pasar aquí 4 años y no voy a ser de estúpido, no voy a fingir. Resulta que entiendo pues que todo es uno. Y entiendo que algo no se entiende, pero entiendo que la cosa funciona y entonces estoy viendo la iluminación y la lección ha terminado. Bien, entonces terminen por favor este capítulo y vislumbren la iluminación. Practiquen, repitan la demostración una y otra vez. Una y otra vez. Todo es ser, por lo tanto, todo es lo mismo en cuanto al ser, aunque las cosas son diferentes. Esta pluralidad es la unidad. Una vez que estén convencidos, su espíritu va a ir bajando. A veces uno repite las cosas, pero no las entiende. A veces uno las entiende, pero no las entiende en grado suficiente. Tiene que entender más y más y más hasta que al final todo su espíritu va a entender y, bueno, en otros capítulos vamos a ver el poder del oriental que desarrolla tanto su espíritu que puede incluso modificar su propio cuerpo, ¿no? Pues un fakir domina el dolor, un budista zen domina el dolor también, ¿no? Esos budistas que se inmolaban quemándose frente a los invasores norteamericanos en la guerra de Vietnam. Se sentaban, se echaban nafta, meditaban un rato y ¡pim! Se prendían fuego con un encendedor de los propios norteamericanos. Y no se movían en absoluto mientras se quemaban. En fin, se puede llegar a proezas, pero ustedes están dando el primer paso. Bien, entonces lean y preparen sus preguntas. Ya como les digo, no les voy a hacer preguntar. No les voy a hacer preguntar. Pero, en fin, vayan a la calle. Bueno, ahora no se puede ir mucho a la calle y digan, yo soy Dios. Yo estoy haciendo llover. Yo soy el absoluto, etc. El absoluto es otro nombre del infinito, ¿no? Absoluto quiere decir totalmente, absoluto silencio, total ser, infinito. Bien, para no repetir y no darles muchas variables en su mente, dejo ahí. ¿Tiene alguien alguna pregunta ahora? Magíster, yo tuviera 2 preguntitas, disculpe. Adelante, por favor. Mi primera pregunta es habló sobre un tema bastante interesante que es implicar el estado de contemplación, si no me equivoco. ¿Esto también es parecido a lo que pasa cuando uno ve una obra de arte, una obra de teatro, una pintura, que cuando llega a verla llega un momento de contemplación en sí? Y mi segunda pregunta era preguntarle si es que dentro de las diferentes asignaturas también vamos a tener diferentes auxiliaturas. ¿Van a venir más auxiliares a darnos clases o solo van a venir a apoyar en las clases virtuales? Eso. Bien. Gran pregunta la primera, Brian, ¿verdad? Sí, la
la filosofía oriental es también una religión, ¿no? Y la religión es sobre todo una contemplación de Dios y una inspiración y obediencia de lo que dice Dios para el comportamiento en la vida. Entonces, como este Dios es el vacío en la filosofía oriental, hay que acentuar este vacío y por lo tanto la contemplación es lo que más vale, ¿no? Contemplar el absoluto vacío, absoluto y vacío. Entonces, la iluminación no es para hacer algo, no es para comer, como el placer de comer, el placer de jugar, ¿no? A hacer un deporte, no, es el placer de la contemplación. En Occidente se llama un tanto también la beatitud, la contemplación de Dios, pero lo mejor es la mística, contemplar algo tan hermoso que uno queda obnubilado, queda extasiado, las palabras ya fallan, ¿no? Queda con metáforas hipnotizado. Es eso, es una contemplación. Y uno se da cuenta que es lo único que importa y que es lo que es suficiente y uno entra en el mundo de la felicidad. Pueden ir ustedes hojeando el libro de ¿de quién? Bueno, ahí está el libro de Historia de las Religiones, ¿no? De James, hay el del budismo, van a ver las 4 nobles verdades del Buda y van a ver que el mundo es sufrimiento. Es muy importante, es un principio básico y por eso se entra a los principios propiamente filosóficos, donde uno se ilumina contemplando. Es eso, el arte no es muy usado por Watts, no es una de sus especialidades, aunque utiliza citas de muchos artistas, poetas, por ejemplo. ¿Verdad? Yo soy artista y tengo una de mis especialidades estética, música. Entonces, he practicado la escritura también, la escritura, la música. Entonces, sí hay una analogía. El arte también se contempla, ¿no? Contempla. Como diría Kant, es una contemplación sin un acto físico que revela un interés vital, como comer, jugar, abrigarse, los placeres de la vida de la pluralidad, ¿verdad? Entonces no es un placer así, es contemplación. Es contemplar a Dios. Bien, entonces para la segunda pregunta, los auxiliares. Vamos a escoger auxiliares para investigación que ya se han postulado esto por convocatorio. Para esta materia no tenemos auxiliar, pero para otras sí. Tenemos, es que el anterior director ya hizo la convocatoria para ciertas materias. Por ejemplo, lógica formal, lenguaje 1, creo que sí. También hay un auxiliar para filosofía contemporánea 2 y otras materias. Para filosofía griega y filosofía medieval hay auxiliares. Para filosofía oriental no. Esto porque no se ha programado y que, bueno, no suelo trabajar con un auxiliar porque tendría que estar muy seguro de que está un tanto iluminado y eso es más difícil, ¿no? Es más difícil, esa es la razón. Bien, si tienen alguna pregunta más, y si no, piénsenla para la siguiente clase. Por favor, lean el primer capítulo y si quieren, adelante. Lean el programa, lean un poco de historia de las religiones, ahí filosofía, historia de la religión, budismo, por ejemplo, pueden ojear adelantándose un poco. Ya yo les voy a hacer por vía del yoga, de la obediencia, de la disciplina, van a tener que hacer el control de lectura de toda la historia de la religión oriental. ¿Ok? Bien, entonces con ello me despido. Quiero preguntarle a Soren si tiene la grabación y la va a colgar. Sí, logré grabar toda la clase. Excelente. Lo voy a subir Entonces, más rato. cualquier consulta yo le agradezco muchísimo.
Entonces, con ello nos despedimos hasta el martes, ¿ya? Un saludo y gracias. Cualquier consulta extra al grupo, ¿ya? WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lick. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Dice, Un gusto.